Padre, Hijo, Espíritu Santo, el primer dogma del cristianismo y el primer artículo del credo. Jesucristo lo proclamó en forma irrecusable antes de partirse de este mundo, después de haber aludido a él muchas veces en su predicación, sobre todo en sus últimos años, en sus últimos días, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No necesito recordar los otros textos, una vez los he recordado ya, porque este basta, porque en el nombre de Dios bautizaban los hebreos. San Juan Bautista juraban en el nombre de Dios, como decimos al principio de la misa, nuestra ayuda en el nombre del Señor, como dicen los criollos, nombre sea Dios, para jurar. Y Cristo sustituye simplemente esta palabra Dios por las palabras, por los nombres de tres personas. Y él mismo se dice Dios porque dice, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, lo cual es solamente propio de Dios. Y no dice en los nombres, como si fuesen tres dioses, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que dejó revelado, selló el dogma de la Santísima Trinidad que él ya había anunciado a los apóstoles con esta última palabra suya antes de partirse de este mundo. Esto es un misterio absoluto que no lo podemos comprender. Y entonces, ¿para qué reveló Dios una cosa que no podemos comprender? Es una cosa inútil. Un católico yanqui, Daniel Callahan, escribió hace poco en la revista Commonwealth, una de las principales revistas de Estados Unidos, que a él lo que le fastidiaba era que la Iglesia se detenga y se preocupe por cuestiones metafísicas y especulativas como la Trinidad, en vez de ocuparse de los problemas sociales y políticos del hombre, que son cosas útiles. Querrá quizá que prediquemos acerca de la ley 11.729, pero sobre eso ya predica bastante el doctor Palmero. La respuesta a Callahan es muy sencilla. Una cosa no impide la otra, al revés, una cosa ayuda a la otra. Dios reveló este dogma no comprensible para nosotros por tres razones. Primero, para que lo sepamos. Segunda, para que nos humillemos. Y tercera, para que conozcamos no solamente a Dios, sino incluso otras cosas, muchas otras cosas. Primero, para que lo sepamos. Todo el que ama quiere que la persona amada lo conozca como Él es. Que los demás piensen de Él lo que quieran no le importa mucho, pero la persona amada no. Lo lastima mucho que piense de Él una cosa que no es. Y así Dios. ¿En qué quedamos? No hemos dicho que no se puede comprender. Sin embargo, Dios quiere que sepamos. Pero es que una cosa es saber y otra cosa es comprender. Saber, podemos saber todas las cosas que existen, incluso las cosas posibles. Pero comprender, no podemos comprender todas las cosas. Incluso de ninguna cosa podemos comprender a fondo la esencia, ni siquiera la esencia de una mosca, dice Aristóteles. Porque para saber que una cosa es, nos basta o verla o que nos prueben que existe. Pero para saber, comprender una cosa, necesitamos conocer su esencia. Y la Trinidad Divina sabemos que es porque Cristo nos la reveló, pero no sabemos cómo es ni lo que es. Aunque después que sabemos que existe por la revelación de Cristo, podemos saber algo de cómo es, algo, no todo. La segunda razón es para que conozcamos y reconozcamos la limitación de nuestro entendimiento, o como dice brutamente Santo Tomás, para humillar nuestro entendimiento. No es que Dios tenga gusto en humillar a sus lectores como Jorge Luis Borges, sino que Dios sabe que necesitamos eso, porque la razón humana es propensa a ensoberbecerse, y cuando se ensoberbece
se enloquece, es una perdición, es su perdición. Es propensa a ensoberbecerse porque el intelecto es la cosa más grande que existe en la tierra, la cosa regia y divina que existe en la tierra y fuera de la tierra. No digo el entendimiento del hombre, sino todo el intelecto es lo mayor que existe en la creación y más allá de la creación, porque Dios es intelecto puro. Los ángeles son puros intelectos. Dios es el intelecto por esencia. Dios es un pensamiento pensándose a sí mismo, dijo Aristóteles. Y ese a sí mismo es su Hijo, el cual no es un pensamiento accidental o una facultad de pensar como nosotros, sino que es una persona. Y entonces brota el amor, porque siempre que hay un entendimiento hay una voluntad y hay amor. La verdad conocida se ama y se convierte en el bien. El ser, la verdad y el bien son una misma cosa, y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en nosotros esas tres cosas son tres modos del ser, tres conceptos, tres maneras de ver, y en Dios son tres personas. En Dios no son tres modos, como decían los modalistas, unos herejes del siglo III, y como decía entre nosotros don Santiago Lugones, el finado don Santiago Lugones, inocentemente, por cierto, hermano de don Leopoldo Lugones. La tercera razón es para que tengamos conocimiento no solamente de Dios, sino también del hombre y de las cosas del hombre, incluso de los problemas sociales y políticos que tienen ansioso a Daniel Callahan. El entendimiento del hombre tiene esta propiedad, que cuando lo derriban se levanta, digamos, con más furia. Lo mismo que el mitológico gigante Anteo, que era hijo de la tierra, y cuando luchó con Hércules, cada vez que Hércules lo tiraba al suelo, se levantaba con más fuerza porque tocaba a su madre la tierra, hasta que Hércules se dio cuenta, lo abrazó, lo levantó en el aire y apretándolo lo ahogó. A cada golpe más gozoso salta, dijo un poeta. El entendimiento humano, al chocar contra este muro que es la Trinidad Divina, se esfuerza de una manera increíble. Los padres de la Iglesia y los doctores, para conservar y preservar esta revelación de Cristo, que los herejes negaban o perturbaban, deturpaban, tuvieron que agarrar la filosofía griega, que era la mayor que había entonces, o mejor dicho, la única, y desarmarla, limpiarla, pulirla, completarla y transfigurarla. Y lo ve fácilmente el que se anime a entrar en esas 500 páginas de apretado latín, que son el Tratado sobre la Trinidad, el libro De Trinitate de San Agustín, que es una de las obras más excelsas de filosofía que existen. Tuvieron que pulir y completar los conceptos de persona, de naturaleza, de unidad, de sustancia, de procedencia, de filiación, de paternidad, de relación, porque las divinas personas están constituidas por relaciones, en un esfuerzo inmenso que nos ha quedado y que es imperecedero, no perecerá jamás, y que es insuperable, no será superado jamás. Ya eso no se puede mejorar, lo que nos ha dejado en innumerables libros los santos padres, doctores antiguos y los filósofos escolásticos y los filósofos actuales, hasta nuestros días. La Santísima Trinidad está constituida, las personas de la Santísima Trinidad están constituidas por relaciones. La paternidad constituye la persona del Padre, que es creador y no engendrado. La filiación constituye la persona del Hijo, que es engendrado y no creado.
y la procedencia constituye la persona del Espíritu Santo, que es ni creado ni engendrado. Estas relaciones son accidentales en nosotros, pero son en Dios personales o hipostáticos. La relación es la única cosa que está entre la sustancia y el accidente. Los filósofos recorrieron las 9 categorías de Aristóteles. Todos los seres que pueden existir pertenecen a una de 9 categorías. La primera, la sustancia, las 8 siguientes, los accidentes. Recorriendo eso, se ve que solamente la relación puede aplicarse a Dios, porque la sustancia no puede aplicarse, serían 3 dioses si fueran 3 sustancias o 3 naturas. Y todas las demás relaciones, las demás categorías menos la relación, ponen imperfección en Dios. Por ejemplo, la cantidad, el lugar, el tamaño, el tiempo, ponen imperfección en Dios, de manera que solo la relación queda para constituir las 3 personas de la Santísima Trinidad que forman una sola naturaleza, pertenecen a una sola naturaleza. La anécdota de hoy es algo que me dijo una vez el finado doctor Francisco Romero, al cual yo le vendí las obras completas del filósofo Godofredo Leibniz, que me habían mandado equivocado de Alemania y yo no podía pagar. Yo había encargado las obras escogidas de Leibniz en 5 tomos y en el idioma original, que es francés, alemán y latín, porque en los 3 escribió Leibniz. Y me mandaron 4 tomos de los 34 tomos de las obras completas de Leibniz, donde está toda su correspondencia, pues escribió 10.000 cartas durante su vida. Y vino Romero muy ufano al Instituto de Profesorado y me dijo: ¿sabe que he escrito un librito acerca de la relación? He encontrado en Leibniz algunas ideas muy buenas sobre la relación. Nadie ha escrito hasta ahora acerca de la relación. Y yo le dije: pero nadie ha escrito, doctor, si hay montones de libros que llenarían todo este cuarto y 5 cuartos más, escritos sobre la relación por los filósofos escolásticos. Y entonces él bufó: va, los filósofos escolásticos. Esa frase me lo retrató entero al doctor Francisco Romero. Por lo tanto, en relaciones consisten las personas divinas, las 3 personas divinas. No tengo tiempo de hacer una lección acerca de la relación, como había pensado, pero baste decir que la relación es lo más importante que existe en el mundo. Parece nada, por un lado, o es nada, y por otro lado, es una cosa importantísima porque constituye el orden. Todos los órdenes están constituidos por una relación o por relaciones, desde el orden de una biblioteca, desde el orden de una nación, el orden de la nación argentina, por ejemplo. No se rían, porque el desorden también está constituido por relaciones, está constituida por relaciones falsas, sin base. El orden del hombre a Dios, por ejemplo, es una relación. Si yo digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o bien si digo maldito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios me libre, ¿a Dios qué daño le hace eso? A Dios no le hace absolutamente nada, pero daña mi relación con Dios. Y mi relación con Dios se llama simplemente salvación o perdición. De manera que Dios, para evitar la soberbia del entendimiento, nos reveló cosas arcanas de su propia vida interna, de su vida íntima, que es como si dijéramos nosotros su vida afectiva, aunque no hay afectos en Dios ni pasiones, pero hay algo equivalente a nuestros afectos, a nuestras pasiones, a nuestro entendimiento y a nuestro amor. La razón enloquecida es una cosa tremenda, porque la fuerza bruta es una mala cosa, pero la razón bruta es una cosa horrorosa. Hace poco, estando en cama, leí los 30.000 versos de la Légende des siècles de Víctor Hugo, la leyenda de los siglos,
y antes había leído los 50.000 versos de las poesías líricas completas de Víctor Hugo. No todo de golpe, por supuesto, porque si los leo todo de golpe, me quiebra, a lo mejor me enloquece lo mismo que a él. En el largo curso de una vida ya larga, leí todos esos versos, no leí los 30.000 versos del teatro ni pienso leerlos. Es una razón enloquecida, es el ejemplo más eminente de una razón enloquecida. Y digo eminente porque tiene grandes dotes de versificador y de poeta, pero las usa mal, las usa para revestir de brillantes vestiduras las macanas más desapoderadas que existen. Es el macaneador más grande que ha existido. Todas las macanas religiosas actuales y todas las blasfemias del modernismo actual están todas en Víctor Hugo, por lo menos en su raíz, de manera que fascina con el brillo de su fantasía y de su poder de expresión. Por eso es peligroso. Y por otro lado, si uno lo lee a mi edad, porque cuando era muchacho leí unas cuantas poesías, me dejaron fascinado. En realidad hay algunas poesías buenas entre ese montón enorme de poesías, por ejemplo, La tristeza de Olimpio o La oración de todos. Pero hay un cúmulo de gansadas, de macanas, de exageraciones y de cosas desmesuradas que no hay en ningún otro autor del mundo. A un gran crítico francés, que ciertamente es ateo, André Gide, le preguntaron: ¿cuál es el más grande poeta de Francia? Y André Gide contestó: maldición, es Víctor Hugo. Pero mejor lo definió otro fino poeta francés, Jean Cocteau, que murió hace poco, al cual le dijeron: ¿qué fue Víctor Hugo? Y él dijo: Víctor Hugo no fue Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un loco que se creía Víctor Hugo. Que es una paradoja muy profunda, porque quiere decir que en Víctor Hugo había pasta para ser un gran poeta, pero el loco que había en Víctor Hugo hacía poemas creyéndose ese gran poeta que Dios hubiera querido que él fuera y él no fue. De manera que pidamos a Dios que nos conserve la cordura de la razón, el equilibrio de la razón, para eso que nos conserve la virtud de la humildad y la fe en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados hermanos, la parábola del convite regio, aunque en Lucas no es un rey sino un patricio el que hace el convite. Saben ya que hay dos parábolas en el Evangelio con este tema mismo, y que ambas las hizo Jesucristo, no las hicieron San Mateo y San Lucas glosando una idea de Jesucristo, como dice absurdamente el padre Pichí y otros, y que dichas auditorios diferentes también son diferentes, aunque el comienzo y el fin son lo mismo. El comienzo es una invitación a un gran banquete. El fin es la condenación de los que rechazaron la invitación. En el fondo es la relación fundamental de Dios con el hombre, es decir, Dios hizo al hombre para un gran convite, pero el hombre puede rechazar este convite. Tal como está en Lucas, la parábola viene bien para nosotros. San Pablo la predicó a los paganos, y Cristo probablemente también. Y la puso por escrito Lucas, que es el evangelista del paganismo, de la gentilidad. Los que aquí son condenados, porque no nos hagamos ilusiones, la parábola tan suavecita a la griega y no a la judaica, en el fondo dice lo mismo que la de San Mateo, termina con las tinieblas exteriores. Los que aquí son condenados no son hombres malos, son hombres comunes, ricos sin duda, que dan razones valederas para no ir al convite, pero no son valederas para el convidador, el cual se enoja fieramente y vocifera una condena a los rehusantes
que tampoco parece muy valedera, pero no nos engañemos, en el fondo es la misma condena que terriblemente, ferozmente aparece en San Mateo, es decir, la pérdida del reino de Dios, porque el título de esta parábola es el reino de Dios. Está al comienzo de ella, cuando uno de los que estaban en el banquete, en un banquete donde probablemente había griegos y romanos, dijo: qué hermoso debe ser comer en el reino de los cielos. Y Cristo le respondió con esta parábola. Nos viene bien a nosotros, como les vino bien a los gentiles, griegos y romanos, que ya se habían olvidado de la reprobación del pueblo de Israel que está en la parábola de San Mateo. Era un suceso histórico que no interesaba. Porque, como digo, estos no son malvados, sino que están preocupados por los bienes terrenos, por los bienes de esta vida. Y aunque no son malos esos bienes, porque no dice San Lucas que uno había estafado una villa, no un campo como dice acá, una casa, y que otro había robado 10 bueyes y que otro se había amancebado, sino que rechazaron el convite por los bienes terrenos, y ningún bien terreno, sea el que sea, debe impedirnos la búsqueda de Dios, debe impedir nuestra afirmación, nuestra recepción de la invitación divina que se hace a todos los hombres en un momento u otro, y de alguna manera u otra. De manera que esta parábola conviene a nuestro tiempo, porque esa es la enfermedad de la época: andar solícitos detrás de los bienes terrenos. No andéis solícitos, dijo Jesucristo. Y hoy día los gobiernos, y tras los gobiernos las masas, andan solícitos y desalados en pos de la productividad. Todo se vuelve productividad, incentivación, balanza comercial, desvaluación, revaluación, la desalerización o desaleración de la inflación. Esta palabra que no se puede pronunciar la inventó el ministro Pugliese. La desaceleración de la deflación y todas los otros palabrones en on que constituyen el progreso. Y el progreso consiste en fabricar más y más cosas de todas clases para juntar más y más riquezas, y con esas riquezas, sacando naturalmente lo que se tragan los políticos, hacer más y más cosas hasta atosigar al mundo, buenas y malas, chicas y grandes, necesarias o superfluas. El progreso de este tiempo no satisface. A mí me gustan las cocinas a gas, pero los escapes de gas y las explosiones de gas me gustan menos, y mucho menos me gustan las explosiones atómicas. Pero ¿qué le voy a hacer si el gran progreso de nuestra época no es curar el cáncer, porque no han conseguido eso, sino que es las bombas atómicas, hacer bombas atómicas? Se ha calculado seriamente que los Estados Unidos tienen 40.000 o 50.000 bombas atómicas. Parece increíble, es una enormidad. ¿Para qué quieren 50.000 bombas atómicas si con 10 bombas H se puede destruir todo el mundo? Las razones que dan ellos son largas de contar, léanlas en la prensa, pero en el fondo de todo eso existe una especie de frenesí, el frenesí de producir sin cesar, porque si no se produce, se hace el desempleo en la nación, de modo que producen y producen y producen, aunque ya no sea necesario lo que producen, y aunque se atosigue el mundo con las cosas producidas y no puedan colocarlas. Y ese frenesí en el fondo está movido por el miedo. Y el miedo, ¿quién te dice que no pueda traer la paz al mundo? Sir Winston Churchill dijo eso, una cosa cómica si no fuera trágica. Dijo que el mundo había conseguido la paz por medio del terror estable. Quiere decir que si hay muchas naciones que tengan la bomba atómica, y ya hay 4,
no la van a emplear de miedo. Esa es la paz que nos promete el mundo actual, la paz por el terror, pero el terror no da la paz, el terror quita la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como la da el mundo, dijo Jesucristo. Pero esta paz por el terror no es la verdadera paz, parece la paz del falso príncipe de la paz, o sea, del anticristo. La paz interior, la paz en Dios, la paz de Cristo, que es lo que importa, no se puede dar por el terror. Parecería que se está cumpliendo la predicción de Cristo cuando dijo: en aquel tiempo los hombres andarán angustiados y entontecidos por los bramidos del mar y de sus olas. El mar en la Escritura significa el mundo. Osvaldo Spengler, un filósofo alemán muy pesimista y un poco pedante, escribió un mamotreto llamado La decadencia de Occidente y un librito llamado El hombre y la técnica, donde enjuicia nuestra civilización y condena la técnica. Según Spengler, las civilizaciones, como los mortales, nacen, crecen, culminan y mueren, cosa que había descubierto ya el napolitano Gian Battista Vico, el cual es más moderado que Spengler, porque en su librito genial, La Scienza Nuova, dice que las naciones cristianas, católicas, decaen ciertamente, pero después resucitan, cosa que ni Spengler ni su discípulo Toynbee quieren admitir. Para ellos no hay cristianos ni no cristianos. Pero la originalidad de Spengler está en nombrar los síntomas del hundimiento de una nación, de una civilización. El hundimiento, porque la palabra que del título alemán no es decadencia, es hundimiento, Untergang. Dice él que los síntomas son, primero, el abandono de los campos por las grandes ciudades. Segundo, el crecimiento de ciudades enormes, urbes tentaculares, como Babilonia y Roma, y como Nueva York y Buenos Aires. Tercero, la frivolización de la cultura que se aplica a producir diversiones. Y cuarto, la demagogia, que él llama democracia, que arbolando el principio engañoso de que todos los hombres son iguales, destruye los estamentos, los estados naturales, la estabilidad política, y de ahí se siguen innúmeros desastres. Los estados naturales. Antiguamente los hombres tenían un estado, es decir, una situación estable en la sociedad. El hijo seguía por lo general el oficio del padre, y si era inteligente y hacía progresar el oficio, entonces su familia con él, no él solito, subían un grado en la escala social. De campesinos se volvían artesanos, de artesanos se volvían burgueses, de burgueses se volvían nobles. El rey Alfonso X el Sabio, en la ley de las partidas, manda que si un doctor, es decir, un profesor universitario, enseña 3 años con loa, que lo hagan conde, es decir, que ingrese en la nobleza de sangre para siempre, él y su familia, hereditario y vitalicio. Entonces, eso sí que era fomentar la cultura y fomentar la sabiduría. Y la sociedad estaba estabilizada, equilibrada, más o menos, en lo posible al hombre. Hoy día el hombre capaz, y más todavía el hombre astuto, se sale como un cohete de su familia y comienza a trepar con uñas y dientes lo más que pueda, sin límite. Y ordinariamente esta manera de trepar es ganar dinero. Hoy día no hay estamentos, no hay estratos sociales. Los estratos sociales los da el mayor o menor dinero que tiene cada uno. Y como son muchos a trepar, a lo mejor le da un empujón al que está al lado y lo tira abajo al abismo.
De manera que se ha producido o se está produciendo el bellum omnium contra omnes que decían los antiguos, la guerra de todos contra todos. Me acuerdo de la oración que decía don Angelo Cicera cuando se levantaba, un italiano albañil que fue uno de los guías de mi infancia, que decía: Dios mío, cuando se despertaba, hoy día, ¿quién me querrá coder? ¿Y cómo hago yo para que no me coda? La técnica es un instrumento, un útil que se puede usar para el bien.